Hola, soy Alberto Ventura, socio del área de proyectos de infraestructura y recursos naturales de Miranda y Amado. Y este es Ecopod, un podcast sobre temas y noticias relevantes de derecho ambiental a nivel nacional e internacional. En este tercer episodio tenemos una invitada internacional, Paula Pérez, asociada senior de Mijares Aboitia, Cortés y Fuentes, el despacho mexicano que forma parte de nuestra alianza Afinitas. Sobre este punto, es una buena oportunidad para comentar que Miranda y Amado tiene hace más de 20 años una alianza estratégica con despachos de la Alianza del Pacífico. Así, tenemos oficinas aliadas en México, Colombia y Chile. Paula es asociada senior de Mijares. Cuenta con cerca de 20 años de experiencia en la práctica de derecho ambiental. Tiene una visión integral del derecho ambiental, administrativo y regulatorio, ya que ha trabajado tanto en el sector público como en el privado. Tiene experiencia en litigios ambientales y en la implementación de auditorías y políticas corporativas de ESG. Paula, bienvenida. Es un placer tenerte en este tercer episodio de Copot. Ya hace un tiempo veníamos conversando para hacer algo en colaboración entre países y está genial que se esté materializando. Hola Alberto y equipo de Miranda Llamado, pues encantada de estar aquí, muchas gracias. Y sí, efectivamente, ya lo habíamos platicado en nuestras reuniones de Afinitas, como bien comenta, pero pues muy feliz de estar aquí, sobre todo de participar con ustedes en alguno de los temas importantes para este EcoPod. Muchas gracias, Paula. Bueno, como ya te había comentado hace algunos días atrás, en esta oportunidad hemos elegido como tema de este episodio el reflexionar sobre la imposición de multas por infracciones ambientales o daños al ambiente. La imposición y sobre todo el cálculo de las multas es un tema bastante relevante y es algo a lo que desde un punto de vista normativo no se le pone mucha atención. En Perú, por ejemplo, tenemos diversas entidades que tienen competencias para fiscalizar en materia ambiental. Cada una de estas entidades, a su vez, está facultada para aprobar su propia metodología de cálculo y criterios para imposición de multas. Es justamente a esta facultad a la que no se le pone mucha supervisión o regulación, quedando a discreción de cada entidad establecer sus propios criterios. ¿Esto pasa en México o cómo está regulado este tema? Muchas gracias, Alberto. Sí, mira, efectivamente, en México existe una similitud respecto a los cálculos y a los criterios para la imposición de multas. Sin embargo, bueno, te comento para ir más a fondo. Existe una autoridad federal, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la autoridad ejecutora que se encarga de hacer todas las visitas de inspección, llevar los procedimientos sancionatorios, etcétera. La actuación de esta autoridad está basada en lo que permiten las leyes ambientales. Si bien tiene la atribución de imponer sanciones, se tiene que limitar a los criterios específicos que manejan las o que están establecidos en las diversas leyes ambientales. Por ejemplo, en México existe una ley marco en materia ambiental, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la ley forestal, la ley de residuos, etcétera. Y todas estas leyes lo que hacen es que para efectos de imposición de sanciones y para ver qué criterios o qué bases se van a tomar para imponer sanciones, hacen referencia a esta ley marco, la cual establece que los tipos, por ejemplo, de sanciones son las multas, que la multa máxima es hasta $250,000 aproximadamente, clausuras, revocación de permisos y autorizaciones ambientales o suspensión de actividades, entre otras. ¿Y cuáles van a ser los criterios? Que es la parte relevante. Em, si bien en México no existe un catálogo de infracciones ni sanciones que, por ejemplo, te diga que para la falta de una autorización de impacto ambiental equivale a X monto de sanción o de multa,
se basa en los criterios de mínimos y máximos y sí toma otros lineamientos como que sean lo más importante, pues la gravedad de la infracción, los criterios de los daños al ambiente que se hayan producido y también a la salud pública, la generación de cualquier desequilibrio ecológico o inclusive de riesgo ambiental, así como pues condiciones económicas del infractor, reincidencia si la hay, el carácter intencional o negligente de la acción o de la omisión que llevó a cabo esta infracción. Y es principalmente, aunque cabe la pena destacar que estos criterios, pues la ley se modificó en el 96 y en el 2001. Entonces son unos criterios obsoletos, entre comillas, que ya están muy alejados de las situaciones reales. Sabemos que ahorita está en el Congreso pues una iniciativa para modificar las sanciones y pues veremos qué sigue para los siguientes meses o años para México. Claro. Qué interesante lo que nos comentas, Paula, porque aquí, bueno, lamentablemente no tenemos esos criterios, digamos, uniformes o generales, ¿no? Que le marquen la pauta a estas entidades con competencias en temas de fiscalización ambiental, ¿no? Y para ponerte un ejemplo o un par de ejemplos, nos enfrentamos a veces a casos en donde hay entidades que incorporan criterios pues un poco estrambóticos, ¿no? O muy originales, por decirlo de alguna manera, en donde tenemos un caso reciente de hace un par de años donde una entidad incorporó como parte de sus lineamientos el factor de el estrés o la preocupación de la población por atender desastres o emergencias ambientales, ¿no? Entonces es un concepto, no concepto, ¿no? Que nadie sabe cómo medir o cómo cuantificar, ¿no? Entonces creo que sí, de hecho, rescatamos mucho lo que nos comentas, porque el hecho de, así sea antiguo, ¿no? La referencia normativa, así sea antigua, creo que sí serviría, ¿no? Tener algunos criterios estándares, o estandarizados, perdón, para que las entidades pues no se pongan muy, muy creativas y que cada una tenga criterios que terminan siendo incongruentes o hasta inconsistentes entre sí, ¿no? Me parece muy interesante. Vamos a ver qué termina, como tú bien señalas, también pasando en México, tal vez alguna modificación que se venga o algo, eso podría hacer cambiar la figura, ¿no? Y justamente a propósito de la imposición de multas por temas de infracciones ambientales o daños al ambiente, te queríamos preguntar, aprovechando esta conversación, ¿existe algún caso emblemático o histórico en la imposición de multas por daño ambiental en México? ¿Cuál crees que podría ser un caso de esta naturaleza? Claro, claro, Alberto. Sí, existen varios casos emblemáticos, pero ahorita el que se me viene a la mente por la relevancia y por el tema es un caso que, digo, ahorita comentaremos, pero es un caso que la propia autoridad gubernamental ya había declarado como cerrado en años anteriores y la autoridad del gobierno o la administración del presidente anterior reabrió el caso, ¿no? Y este es el muy comentado derrame en el río Sonora por que ocurrió me parece que en agosto de 2014. ¿Y qué ¿Mm? pasó aquí? Una de las, Grupo México, una empresa pues, mexicana minera muy importante, pues tuvo un derrame en una de sus minas de aproximadamente 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre hacia un afluente del río Sonora, que ese río, la importancia es que es un río muy largo, ¿no? El caudal del río es muy largo y pasa inclusive varios estados en México, ¿no? Entonces, Ujú, esto que que comentamos es, a ver, me decías tú, muchas veces con ustedes las autoridades o los criterios
para imponer las multas son incongruentes, inconsistentes, y en el tema ambiental, no me dejarás mentir, pues obviamente lo que se busca, o en las leyes de México, lo primero que te dicen es, se tiene que reparar el daño, ¿no? Antes de inclusive, para efectos de responsabilidad ambiental y para daños al ambiente, lo primero que te indica la ley es que se tiene que reparar. Y cuando no es caso, cuando no se puede reparar, que significa dejar al estado base o a cómo se encontraba el ambiente antes de que se produjera, pues, el daño ambiental, pues, ya te indica ciertas medidas, ¿no? De compensaciones económicas, de la remediación, de etcétera, y además las sanciones. ¿Y cómo se va a calcular? Por ejemplo, en este caso de Grupo México, pues la sanción que se impuso en ese momento, ¿no? Que fue una multa altísima e Ujú. inclusive se buscó que se hiciera un como mecanismo alternativo de controversias. Se le ordenó a la empresa la creación de un fideicomiso con un fondo de 2,000 millones de pesos como monto inicial que tenía que, involucrar para, pues, la remediación del río contaminado. Dos ¿Esto mil cuánto millones de es pesos, en dólares? justo, Sí. Ujú. ajá, justo iba, 2,000 millones de pesos, estamos hablando de alrededor de 100 millones de dólares, ¿no? Con un Wow. tipo de cambio Ujú. actual. Entonces, obviamente, imagínate además de la sanción económica, de lo que se dispuso para el tema de la remediación, la creación del fideicomiso y todas las aportaciones, por eso es un caso pues tan relevante. Al parecer, o la propia Semarnat, que es la autoridad federal, había decretada como completada la remediación del río y, sin embargo, en 2023, digamos que el tema de la sanción administrativa que estamos hablando, ¿no? Y del fideicomiso, etcétera, eh, se había cerrado. Pero en 2023, a finales, el todavía presidente de México anunció que se reabría el caso. Este caso llegó hasta las últimas instancias. Estoy hablando de la corte, ¿no? Que la misma corte Ujú. ordenó reabrir tanto el fideicomiso como reabrir el caso para que ahora la Semarnat y la Profepa, pues, que son las autoridades federales, interpusieran denuncia penal por contaminación a la empresa. Entonces, estamos viendo de un caso, para resumir, porque ya me alargué mucho, de un caso de montos máximos de multas como no se había Wow. visto, de, Ujú. de creación de mecanismos y de reapertura de un caso que ya estaba cerrado, ¿no? Para la empresa. Claro. Súper interesante lo que nos comentas y de hecho nos aterra también un poco porque estamos hablando de un caso, yo leí hace algunos días que este caso de Grupo México está considerado en México como el desastre más grave, ¿no? A nivel de minería metálica en el país. Correcto, correcto. Entonces, y tú nos cuentas efectivamente de manera muy detallada que hubo efectivamente una sanción, entiendo, una sanción administrativa, que estuvo cerca, si mal no recuerdo, cerca de los 23 millones de pesos. Y además hubo la constitución, la orden de constituir un fideicomiso por 100 millones de dólares al tipo de cambio, pues hablar de que reabran el caso unos 10 años después, en verdad aterra porque uno de los principales principios, además, y en estos temas ambientales es mucho más importante, porque estamos hablando también de cuestiones técnicas, científicas y del status quo de un momento determinado de la naturaleza y del medio ambiente, es el principio de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos frente a este tipo de situaciones donde 10 años después, además, teniendo en cuenta que el ecosistema, el medio ambiente de ese espacio en concreto ya es otro, cómo podemos tener un caso reabierto para volver a calcular o cuantificar un daño, ¿no? Que se habría producido años atrás? Sí, de verdad que súper interesante y súper grave también lo que nos comentas, porque me imagino que les genera pues
una alarma y un tema de inseguridad de y qué se vendrá a futuro, ¿no? Que si tuviéramos una situación parecida, pues lo que estamos buscando no es que ocurra un tema así donde se reabra un caso 10 años después, ¿no? Claro, Imagínate. y claro, y más allá de ya meternos en temas de qué intereses puede haber o etcétera, el tema aquí es que es fundamental y que es lo que está haciendo la reapertura, es el interés, público sobre el interés particular, ¿no? O privado. Y obviamente aquí considerar el derecho humano al ambiente sano, como porque eso es el argumento que está manejando la autoridad, ¿no? Y si todos los pobladores de la zona y hasta dónde llegó el daño ambiental de los recursos naturales, etcétera, es que si bien no en la vía administrativa, que es la vía que ya se había cerrado y que evidentemente ya no se puede realizar por todos estos principios que bien comenta, una nueva infracción, una nueva sanción por esta vía, sí estamos viendo ahora la apertura de otra vía que está pues muy de la responsabilidad penal ambiental, ¿no? Que está relacionada. Pero sí, efectivamente, Alberto, pues nos brinca del lado que lo quieras ver. Claro. Sí, no, súper interesante. De hecho, ya seguiremos conversando también independientemente de este episodio del podcast para ver el desenlace y en qué queda todo esto, ¿no? Tal vez amerite inclusive un segundo capítulo, una parte 2 de esta conversación. Ah, Y, claro, con mucho gusto. y a propósito de esto, Paula, ¿qué crees que se podría hacer? ¿Crees que nosotros acá en Perú, a propósito de estos lineamientos estrambóticos aprobados por diversas autoridades, habíamos pensado que una alternativa podría ser uniformizar criterios, crear una ley marco? Tú nos comentabas que efectivamente en México, a pesar de tener un sistema federal, sí tienen una ley marco que más o menos orienta y pone los cimientos de cuáles van a ser los criterios generales dentro de los cuales se tendría que hacer el cálculo de las multas. Pero ¿crees que, por ejemplo, a propósito de este caso que nos comentas, crees que se podría hacer algo a futuro para evitar justamente la reapertura de estos casos y dejar de estar expuestos, incluyendo también el tema y la lista penal? ¿Cómo ves el tema? Eh, pues creo que pues lo veo complicado, porque y complicado me refiero a, pues evidentemente ahí tenemos que ver qué es lo que pesa más, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, como abogados que estamos en firmas, velamos pues por los intereses de nuestros clientes y también por el tema ambiental, obviamente, y el cumplimiento normativo. Entonces, lo que sí creo y atendiendo como a lo que comentabas al principio de esta charla, es, a ver, o sea, me parece una idea eh, totalmente sacada de todo contexto y sin alguna base real, que un criterio haya sido el estrés, ¿no? De la población. ¿Cómo mides eso? Es imposible, ¿no? Claro. O digamos que para relacionarlo con el tema ambiental, acá evidentemente pues siguen, si bien, como te decía, no hay un catálogo de sanciones o etcétera, y más se apunta por el tema de si es una infracción administrativa o si es responsabilidad ambiental o etcétera, sí se han hecho, sí sería tal vez conveniente hacer un esfuerzo en poder homologar, ¿no? Porque lo que pasa, y aunque sea la misma autoridad federal, digamos, la Comisión Nacional del Agua, que tiene oficinas en cada estado de la República Mexicana, el criterio de una oficina en el norte del país puede ser muy diferente al criterio de una oficina en el sur ante una misma infracción, ¿no? Entonces, sí también sufrimos de estos, eh, pues ya sea criterios y discrecionalidad de qué podemos entender y eso pues obviamente atenta contra la certeza y seguridad jurídica de, pues, de los particulares. Ujú. Sí, eso es súper, súper importante. Y creo que a pesar de tener esta ley marco, creo que también podría pasarles factura a ustedes
a pesar de tener estos criterios, digamos, estandarizados, en la práctica no se esté haciendo eso, ¿no? Y que finalmente existan algunos, digamos, algunos matices o criterios particulares en algunas zonas del país. Acá en nuestro caso sería que no tenemos un sistema federal, pero sí podría ocurrir, como te comentaba, dependiendo de la autoridad a la que nos enfrentamos, ¿no? Y la verdad es que es súper importante a veces, y como comentaba al inicio del podcast, em, es algo a lo que usualmente pareciera, no se le presta mucha atención, pero que es súper importante porque justamente tratándose además de temas ambientales, eh, inevitablemente se tiene que marcar un hito, un deadline, una fecha de corte y medir las cosas y el status quo a cómo están, ¿no? Las cosas a un determinado momento, porque si no, imagínate, la intervención del hombre y de distintas distintos elementos del medio ambiente intervienen de manera dinámica, permanente, y en realidad si no ponemos una fecha de corte, pues podríamos incluir impactos que no necesariamente se le atribuyen a una emergencia concreta, ¿no? Y de verdad que, como decía, acá lo que debería de primar, y no solo en el tema ambiental, sino en distintos rubros, es el tema de la seguridad jurídica, porque si no, se estaría vulnerando este principio, ¿no? Correcto. Bueno, muy interesante lo que nos comentas. Y como reflexiones finales y conclusiones, ¿qué crees que nos podríamos llevar de estos casos? Nosotros, acá en Perú, ya venimos evaluando, ¿no? A propósito de tener estos casos recientes donde tenemos estos criterios estrambóticos. Creemos que una posible solución es establecer algún tipo de instancia, porque más allá de tener una ley marco o no, también acá en Perú hemos identificado que no existe. Si nosotros nos vamos a las normas macro, digamos, ambientales, no identificamos una instancia superior que pueda enmendarle la plana o que pueda revisar, hacer una revisión de los lineamientos o metodologías que estas entidades vienen aprobando. Entonces, al final, nos quedamos en un estado, como se podría decir, entre comillas, de indefensión, ¿no? Defensión. Tal vez podríamos activar algún tipo de acción o proceso constitucional, pero bueno, eso tendría que estudiarse y tendría que también verse cómo se materializa en la práctica. Y otro tema que no es menos relevante y que de hecho tú lo ponías sobre la mesa, sobre todo lo que pasaba en el caso mexicano, es que sí creemos que debería igual haber una norma estándar, ¿no? Una ley marco que establezca criterios estandarizados de, digamos, unos criterios base sobre los cuales las entidades deben sí o sí de calcular sus multas, sus sanciones y no irse pues más allá, porque siempre no va a faltar, además, no solamente el funcionario, sino el gobierno de turno que se ponga un poco más creativo y tal vez intente, pues, ¿no? Volver más rígido o más extensivo, digamos, los criterios bajo los cuales se está haciendo este cálculo. En el caso mexicano, ¿tú cuál crees que serían las reflexiones así finales y posibles cosas que atender a, digamos, a un corto o mediano plazo? Claro. Yo considero que pues sí tenemos también muchísimas áreas de oportunidad que se están haciendo esfuerzos, pero por ejemplo el tema del catálogo de infracciones o digamos de tasar los tipos de multas para ciertas infracciones en la ley de aguas nacionales eh, sí existe, ¿no? Digamos que ciertas infracciones que están listadas como descargar sin permiso de descarga o tomas clandestinas o extraer pues de manera clandestina agua, etcétera. Y esto sí en esta materia ambiental federal sí está delimitado qué qué multa específica le toca a cada infracción, ¿no? No es así en los otros casos que comentábamos que regula la ley marco que es agua, impacto ambiental, perdón, agua, sí, acabo de decir que es lo contrario, que es residuos, impacto ambiental, aire, y otros, ¿no? Pero sí, lo cual sí considero que pues, se debe seguir haciendo es
pues esta actualización, en primera la actualización normativa, toda vez que estamos hablando de criterios y momentos de la comunidad y de México en sí, que son 2001, ¿no? Han pasado más de 20 años y seguimos con esos criterios. Y como decías, otra cuestión que es muy común es el tema de la discrecionalidad, sea de los funcionarios, sea del partido, sea de la administración, etcétera. Entonces, Ujú, me parece que esa homologación pues podría acabar inclusive con temas de corrupción y de disparidad de criterios, ¿no? ujú, claro. Bueno, Paula, esta conversación ha sido muy interesante. Como te comentaba, nos llevamos la tarea de indagar y estudiar un poco más de cuál podría ser una propuesta razonable para evitar este tipo de situaciones. El caso que nos comentas de México es súper, súper interesante y estaremos atentos a cuál va a ser ese desenlace, ¿no? Estaremos pendientes y por ahí te estaremos preguntando. Tal vez, como decía también, amerite una segunda parte de esta conversación. Y bueno, y si no es así para ese tema, podría ser para abordar otro tema y encantados, esta es tu casa, así que invitada cuando quieras. Muchísimas gracias, Alberto. Yo encantada también. Gracias por escuchar este capítulo de Copod. Los invitamos a seguirnos y suscribirse en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo.